Otros temas en nuestra pantalla. ¿Cómo les va? Bienvenidos. A partir de este momento, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Empezando por la región, mire este titular. Se espera en Venezuela una nueva fase para el petro. Brexit. El ministro británico para el Brexit dijo que Reino Unido está dispuesto a salir de la Unión Europea sin acuerdo. Y Angela Merkel espera mantenerlos unidos. Además, hoy en nuestro expediente económico, Italia tiene un presupuesto 2019. Vamos a ver de qué se trata y por qué le ponemos el controvertido presupuesto italiano en imagen gráfica. Este lunes se inicia una nueva fase del petro como moneda de intercambio comercial internacional, buscando generar equilibrios, beneficios e iniciativas para la inversión. La implementación de esta moneda digital hace parte del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que aplica el Ejecutivo Nacional en este país. El objetivo de este plan es estabilizar la economía, está respaldado por las riquezas petroleras y a partir del día de hoy entra el petro en vigencia para el uso diario del venezolano, como un instrumento de pago incluso en la adquisición de bienes y servicios. El superintendente de criptoactivos, Yoselit Ramírez, sostuvo reuniones con más de 15 casas de intercambio de criptomonedas de Venezuela, indicando lineamientos para el ingreso de esta moneda digital, cumpliendo ya con la futura independencia económica, objetivo central de este gobierno. Argentina, bajo los designios del Fondo Monetario Internacional, pone en marcha en esta jornada un nuevo sistema de bandas de flotación de su moneda. El gobierno asegura que con esto dará fin a la crisis cambiaria que atraviesa el país, producto de malas maniobras que ha hecho justamente el gobierno en materia económica. A partir de hoy, el Banco Central de Argentina, el BCRA, permite la libre flotación de la moneda en un rango entre 34 y 44 pesos por dólar, rango que se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual. La entidad financiera intervendrá en caso que la moneda cotice por fuera de esos límites, aunque solo con 150 millones de dólares al día. Así, el gobierno del presidente Macri, a un año de las elecciones, quiere dar un vuelco a la realidad creada tras la puesta en marcha de políticas que han tenido como resultado una devaluación del 50% del peso en lo que va del año, así como una inflación prevista para el cierre de este 2018 en 40%. Se suma también aquí un panorama donde la caída abrupta de la actividad económica es del 2,7% en julio pasado. Por su parte, el PIB el segundo trimestre fue de 4,2%, pobreza escalando al 27,3% y el desempleo, un indicador muy importante también, se encamina ya hacia una cifra de 2 dígitos, está anclado en 9,3%. También hablamos en este día, arrancando semana, de las nuevas elecciones presidenciales en Brasil. 7 de octubre, esa es la fecha. El presidente electo tendrá nuevos retos para combatir, para llevar adelante desafíos económicos que hoy presenta Brasil. Aquí una sola de las declaraciones de uno de los analistas que vamos a ir revisando a lo largo de esta semana, preparándonos para el domingo, día de votación. Pero no podemos dejar de reconocer que todavía somos un país muy desigual y que la desigualdad en sí misma es mala, que genera mucha más pobreza de la que debería. Por ejemplo, genera el crimen, genera la inestabilidad política y ella es mala para la economía. Estamos en un tiempo social en el que los indicadores están empezando a empeorar debido a la economía. Y creo que el camino a seguir para Brasil es reconciliar las partes sociales y económicas, pero eso no es claro en el debate presidencial. Não fazer só o social ou só o econômico, mas eu não vejo isso tão claramente colocado no debate. Muy claro ese pronunciamiento. Hay otra cuestión hoy que también genera noticia económica. Estados Unidos, México y Canadá pusieron fin a esta incertidumbre que generaba estar renegociando un tratado. En este caso, el Tratado de Libre Comercio de América Latina, más conocido como el Telecam. Hay, dicen los mandatarios de estos países, un pacto renovado que tiene incluso un nuevo nombre, Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá. Aquí las tres partes han destacado que este nuevo acuerdo generará
crecimiento económico sólido. El TLCAN estaba vigente desde 1994 y se comenzó a renegociar en 2017 a exigencias de Donald Trump, quien lo calificó de desastre. Las tres partes aseguran que es un buen trato para los ciudadanos de esa región, donde habitan unas 500 millones de personas y mueve anualmente $1 billón por concepto de transacciones comerciales. Para cerrar el acuerdo, Canadá cedió en el sistema de cuotas para la leche que abrirá el mercado a los productores estadounidenses con un aproximado de $16,000 millones y logró preservar el sistema del TLCAN de solución de conflictos entre los socios que Estados Unidos quería modificar. De momento se mantienen vigentes los pesados aranceles impuestos por Trump al acero y aluminio canadiense. El nuevo pacto incluye un capítulo ambiental así como una cláusula que permite revisar el acuerdo cada 6 años, precisó un alto cargo estadounidense. La noticia del nuevo acuerdo deleitó a los inversores financieros, que se mantenían preocupados ante una posible disolución del tratado. Creo que es muy significativo porque lo que demuestra es que el presidente Trump está interesado en tener un acuerdo integral para el bien de las colonias de América del Norte. Y, por supuesto, no tenemos la firma en la página, pero, por lo tanto, somos muy optimistas de que habrá más buenas noticias a su debido tiempo. Creo que este Trump ha demostrado que es capaz y está dispuesto a firmar acuerdos bilaterales o trilaterales en lugar de depender de un marco global. Y, por lo tanto, es una especie de victoria, ya que ha demostrado que puede renegociar. También creo que es una victoria para el sentido común. Mientras los inversionistas celebran, sectores sociales, especialmente desde México, ven disipadas sus esperanzas de poner fin a un acuerdo que más que beneficios ha traído penurias, pues desde su entrada en vigor en México se dispararon las privatizaciones. Se eliminaron diversas instituciones sociales, muchas regiones han sufrido problemas de pobreza, marginación y desigualdad debido a los efectos de las libres fuerzas del mercado y el panorama de la globalización. No se generaron los niveles de empleo ni se produjo una mejora en el bienestar socioeconómico como se prometió. Las ganancias se concentraron en pocas manos aprovechadas por grandes empresas transnacionales y nacionales. Incluso en materia de alimentos, México sale perdiendo, pues se ha generado una dependencia en sus importaciones y mayores precios al consumidor. México importa en la actualidad más del 45% de los alimentos que consume, pese a ser reconocido en el pasado como uno de los principales países productores de maíz. En la actualidad cubre su demanda con el cereal importado desde Estados Unidos. A la vuelta de la pausa, Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo, dijo el ministro. Atentos. A un año del referendo en Cataluña, la economía aún siente los efectos de su rebeldía. En lo referente al PIB, la economía catalana ha seguido una evolución positiva y con un ligero diferencial al alza en relación al crecimiento del conjunto de España, aunque no se ha escapado a la progresiva desaceleración de la economía. Así, el PIB catalán crecía tercer trimestre de 2017 a un ritmo de 3,4%, mientras que este porcentaje se ha reducido en 3 décimas hasta el 3,1% durante el segundo trimestre de 2018. Esta es la última cifra disponible publicada por IDESCAT, que es el Instituto de Estadística Catalana. Por otra parte, la tasa de desempleo bajó hasta el 11,4% segundo trimestre de este año, sumando 432.000 personas, mientras que antes del 1 de octubre, en el tercer trimestre de 2017, el porcentaje de desocupados ascendía al 12,5%, según la encuesta de población activa del INE. Hay un total ahora, esto es importante, de 4.422 empresas que han completado el traslado de su sede entre enero del 2017 y junio de 2018, con una punta especialmente pronunciada en el cuarto trimestre del año pasado. Estas son cifras, en este caso, facilitadas por el Colegio de Registradores. Otro tiempo que se agota es el destinado para las negociaciones, divorcio europeo,
Y ante esto, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, exigió a los líderes europeos más compromisos en el debate sobre esta salida de su país del bloque comunitario. Raab advirtió a la Unión Europea que no trate de intimidar a los británicos para que firmen un acuerdo de divorcio que socave la unidad del país. Si se intenta encerrarnos por la puerta trasera del espacio económico europeo o la unión aduanera, si la única oferta de la Unión Europea amenaza la integridad de nuestro sindicato, entonces no tendremos más remedio que irnos sin ningún acuerdo. Algunas personas dicen que ningún acuerdo es impensable. Incorrecto. Lo que es impensable es que este gobierno o cualquier otro gobierno británico pueda ser intimidado por la amenaza de algún tipo de embargo económico para firmar un trato unilateral contra los intereses de nuestro país. Incluso si no podemos asegurar un acuerdo integral con la Unión Europea, tengo que decir que me resulta difícil creer que, por razones políticas estrechas, tratarían de castigar a Gran Bretaña de manera tan grosera y contraproducente, amenazando a las empresas y empleos europeos y británicos. Pero, si no me equivoco al respecto, no es un argumento atractivo para quienes sugieren que deberíamos quedarnos en el club. Para superar este desafío necesitaremos unidad de propósito y creo que estamos en nuestro mejor momento cuando trabajamos juntos. Ese trabajar juntos también es algo a lo que ha llamado ese espíritu común Angela Merkel, que ha sido muy clara en su postura que, aunque no sigan en la Unión Europea, tienen que asegurarse de tener a Reino Unido cerca. Las negociaciones entre este organismo, Unión Europea y Reino Unido, están en punto muerto hasta que no se relajen de alguna manera las posturas sobre el mercado único. Ese es el gran tema. De acuerdo a la propia canciller alemana, sigue siendo una cuestión crucial. Ahora tenemos las propuestas de damas, como las llamaremos, de Theresa May. Y ella tenía algunas propuestas que funcionan muy bien y coinciden con nuestros intereses e intenciones, como el tema de una cooperación conjunta en seguridad interna y externa. Y luego tenemos problemas muy complicados relacionados con el mercado interior y creemos que la salida del Reino Unido del mercado interior básicamente significa que los bienes que llegan a Reino Unido al mercado interior, como Alemania, por ejemplo, deben controlarse de alguna manera. Italia, presupuesto año 2019. Seguimos en la Unión Europea. Ahí vamos. Fijar las líneas maestras del presupuesto 2019 era la decisión más difícil para Italia. Tenían que tomar sí o sí esta decisión desde el gobierno que asumió funciones en junio pasado. El jueves pasado hubo fumata blanca, después que en los últimos días el nivel de fricción entre las dos partes del Ejecutivo se disparara hasta el punto de llegar a poner sobre la mesa la posibilidad de dimisión del ministro de Economía. El gobierno italiano ha ignorado las advertencias de Bruselas para controlar el gasto público y a su ministro de Economía, Giovanni Tria. El Ejecutivo aprobó elevar el déficit al 2,4% del PIB, una subida de 0,8 puntos respecto a lo prometido por Italia en 2017, 1,6%. La cuestión presupuestaria había desatado una feroz batalla entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, que pedían aumentar el gasto, y Tria, que no quería irritar a la Comisión Europea. Hoy es un día histórico. Hoy ha cambiado Italia, escribió el líder del Movimiento 5 Estrella y ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, Di Maio, en su cuenta de Facebook para celebrar lo plasmado en el papel. El mayor gasto de los futuros presupuestos italianos ha sido estimado provisionalmente en unos 33.500 millones de euros.
que ahora deberán ser traducidos en medidas concretas que parecen apuntar, según los economistas, a incentivar una expansión económica generalizada. Entre ellas, mejorar infraestructuras, hospitales y escuelas. 10.000 millones de euros destinados a la renta básica garantizada para 6 millones de personas en estado de pobreza que hasta ahora han sido completamente ignorados. A eso se suma un aumento de las pensiones mínimas para los jubilados que subirán hasta los 780 euros y la llamada cuota 100 que pretende que los ciudadanos se jubilen cuando la suma de los años de edad y de contribución totalicen 100. Otros 10.000 millones de euros serán pagados en 2019 con el rédito de ciudadanía a los desocupados que se comprometan a buscar un empleo. En la ley de presupuesto entrará en vigencia la paz fiscal para superar los litigios entre los contribuyentes y el fisco, que se limitará a los montos máximos de 100.000 euros. La reforma fiscal impondrá la flat tax, que en su primera fase concederá una rebaja fija de impuestos del 15% a 100.000 artesanos y pequeños industriales. A partir de 2020 habrá 2 alícuotas fijas al 25% para los que ganen menos de 75.000 euros al año y al 35% para los que reciban más de esa suma. Con ello, los dos partidos de la coalición gubernamental italiana avanzan en su camino para llevar adelante las reformas que prometieron a sus votantes durante la campaña electoral que les permitió triunfar en las elecciones de marzo pasado. La Liga para guiñar el ojo, en particular a los pequeños y medianos empresarios del norte de Italia. El Movimiento 5 Estrellas con el fin de defender al segmento empobrecido de la sociedad. Aunque ambos partidos parecen haber celebrado la nueva medida del gobierno, no solo desafía a Bruselas, sino que también encuentra oposición dentro de Italia. El gobierno secuestra a nuestro país y juega con el futuro de nuestros hijos. Son los presupuestos de la irresponsabilidad, declaró María Stella Gelmini de Forza Italia. Por su parte, el director del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que los objetivos fiscales establecidos por el gobierno euroescéptico de Italia eran contra el pueblo y podrían afectar a los ahorristas sin crear empleos. Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en Italia. Esta maniobra económica no es para la gente, sino contra la gente. Creará muchos problemas en el norte sin resolver los del sur. No aumentará el empleo, sino que creará problemas. Los ahorros italianos podrán cada vez más a nuestro país en manos de acreedores, no solo internos, sino también externos. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha cargado duramente contra el acuerdo presupuestario anunciado por el gobierno italiano. Advierte que los planes del gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte van contra las reglas europeas y acabarán empobreciendo al país y agravando la situación de una deuda pública que ya se encuentra en niveles explosivos. Si los italianos continúan endeudados, entonces, ¿qué sucede? En cierto punto, las tasas de interés suben. Se vuelve más difícil atender esa deuda, devolverla. Y que los italianos no se hagan ilusiones. Cada euro que se pone para pagar esa deuda es un euro que no va hacia las autopistas, la educación, la justicia social. Cuando estás endeudado, estás encerrado y no puedes actuar. No tienes espacio para maniobrar en términos de servicios públicos. Es por eso que no hablo como un burócrata de Bruselas. Estoy convencido de que a los italianos no les interesa endeudarse más. Por eso, la expansión, cuando tienes un nivel muy alto de deuda, termina trabajando contra quienes se endeudan. Y la gente siempre paga el precio al final. Las alarmas están encendidas, pues uno de los grandes problemas italianos es el crecimiento exponencial de la deuda pública del país, posiblemente su mayor lastre desde hace décadas. A pesar de que el Tratado de Maastricht estableció en 1992 entre los criterios necesarios para que las economías europeas convergieran una deuda nacional no superior al 60% de su PIB, Italia solo consiguió reducir esta cifra al 99,8% en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico, 102,4% en 2008, 116,5% en 2011 y para 2017, dicha deuda, estimada en 2,3 billones de euros, se situó en 132% de su PIB. Este problema se remonta concretamente a 2009, cuando ante el inicio de la crisis económica, los bancos comenzaron a conceder créditos sin ningún control. La inacción de hasta 4 primeros ministros diferentes, Berlusconi, Monti, Letta y Renzi, ha llevado a que en este momento el montante de dinero concedido en dichos créditos, muchos de ellos considerados ya morosos, ascienda a 360.000 millones de euros.
Y aquí va un punto importante. A Italia, al igual que otros países, se le impuso un paquete de medidas de austeridad encaminadas supuestamente a equilibrar finanzas públicas. Sin embargo, todavía tienen asignaturas pendientes que demandan especial atención si lo que se quiere es evitar que se acentúen los desequilibrios económicos y sociales que hoy viven. En 2018, las nuevas estimaciones señalan apenas un 1,1% de crecimiento, el más raquítico de los países europeos, y para el año siguiente solo el 0,9%. Con esos niveles de crecimiento, algunas voces alertan que Italia continuará por debajo del promedio de la Unión Europea. Además de la lenta recuperación y la deuda, Italia también debe enfrentar la baja productividad de sus empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas. En la lista de temas a los cuales el nuevo gobierno tiene que prestar atención especial, se cuenta el registro de la presión fiscal más alta dentro de Europa con 29,6%, un umbral de pobreza o exclusión social que aumentó casi 4 puntos entre 2006 y 2016 hasta alcanzar al 30% de la población. Las escasas oportunidades de empleo para los jóvenes, entre quienes, a pesar de los avances, la desocupación alcanza todavía el 32%. Esto sumado a la reducida capacidad del sistema bancario para otorgar nuevos créditos por la cantidad aún elevada de préstamos improductivos y los problemas que obstaculizan mayores niveles de inversión directa. Hoy lunes y mañana se reúnen en Luxemburgo los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y de la Unión Europea, y aunque el asunto presupuestario de Italia no está en el orden del día, nadie descarta que pueda haber algún tipo de debate. Acto seguido, entre este mes de octubre y el próximo, noviembre, Unión Europea será quien examine los presupuestos italianos y puede pedirle que los rectifique o, en caso contrario, abrir un procedimiento de infracción. Así las cosas, expectantes entonces con Italia. Aquí nos quedamos revisando temas petroleros. El petróleo amplía sus máximos en plena cuenta atrás para Irán. ¿Quién lo está diciendo? Expansión, un medio especializado en economía. Petróleo ampliando entonces máximos. Brent renovando desde el 2014 máximos por encima de los $83, un mes antes de la entrada en vigencia de las sanciones sobre Irán. Este cambio de trimestre no altera el rumbo, la tendencia alcista que tiene la cotización del petróleo en lo que va del año. Desde enero, el Brent roza el 25% de revalorización, un comportamiento que contrasta con el balance negativo que tienen la mayoría de las bolsas europeas en igual periodo. Y ahí veremos entonces cotizando el Brent a $83,19 el barril, subiendo 0,41%, WTI está anclado en $73,47 el barril, y hoy hay cesta venezolana también los lunes, recuerden, PDVSA cotizando en yuanes 501,70. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.